Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Un gusto poder estar acá y poder entregar el mensaje del Evangelio. En esta oportunidad vamos a ver la crucifixión desde tres puntos de vista. Esto para poder mostrar que la crucifixión no es solo algo físico, algo que incluye dolor y sufrimiento, sino que hay aspectos muy importantes a considerar, como que fue un acontecimiento histórico, real, que está documentado en la Biblia y en otros libros históricos, marcando una época, incluso siendo un punto de referencia en la marca de los años acá en Occidente, y por supuesto la crucifixión tiene un aspecto espiritual que es importante considerar, porque allí está la obra de salvación. Entonces, para poder abordar este tema, voy a dividirlo en tres grandes puntos que los voy a abordar en estos minutos restantes. Y los puntos son los siguientes. La crucifixión fue histórica, fue física y fue espiritual. Bien, son tres puntos: histórica, física y espiritual. Así que vamos con nuestro primer punto. La crucifixión fue histórica. Bien, en los principios del imperio, cuando Roma dejó de ser una república, los primeros emperadores promulgaban un edicto para saber cuántos podían pertenecer al ejército auxiliar que tenía cada provincia y la cantidad de impuestos que se podían recaudar. Y una de las primeras referencias es la que nos da el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Bien, cuando nos mencionan literalmente que en tiempos de Augusto César se promulgó un edicto para poder empadronar a todo el imperio. Y esto se hacía cada 14 años. Y cada varón que pertenecía a alguna de las provincias conquistadas del Imperio Romano debía volver a la ciudad de sus padres para inscribir su nombre, su oficio, su propiedad y también a su familia. Y por eso vemos que en el inicio del Evangelio de Lucas vemos a José junto a María, que estaba embarazada, tuvieron que volver a Belén para cumplir con este mandato. Bien, entonces es algo que está documentado. Así vemos también que la provincia de Judea era una provincia fronteriza y también de gran importancia para el Imperio Romano, sobre todo por las rutas comerciales que pasaban por estas tierras. Así que allí su importancia estratégica. Bien, el capítulo 2 de Lucas también nos da más datos históricos que nos ayudan a situar el nacimiento de Jesús. Bien, así que leamos el capítulo 2 de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 2 para poder ver estos datos que son sumamente importantes. Vamos a leer los tres primeros versículos. Bien, vamos al capítulo 2 de Lucas, y dice así desde el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Así que tenemos un margen de tiempo que nos ayuda a situarnos en la historia humana. También tenemos como referencia a historiadores importantes de la época, como lo fue Flavio Josefo, que en uno de sus escritos dice lo siguiente: fíjense, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, era el Cristo. Bien, Jesús de Nazaret tuvo un impacto muy grande, muy grande en el pueblo judío. Aquí, ahí sí. Muy grande en el pueblo judío, e incluso muchos lo conocían y sabían quién era. Cada, cada vez que leemos sobre sus milagros o ayudas, se nos dice al final de la historia, y su fama se extendía aún más. No fue alguien aparecido que simplemente provocaba revueltas o que agitaba al pueblo, como decían los antiguos judíos, sino que fue un hombre que cambió vidas. Bien, también hace un par de años, y también en los años 60, se encontró evidencia de la existencia de un conocido gobernador de la región de Judea, que aparece en la Biblia, y fue Poncio Pilato.
Bien, se construyó una tablilla inscrita allí con su nombre, y cuyo gobierno también se situó entre el 26 y el 36 después de Cristo. Y esto es un dato muy relevante, estimados, ya que en su periodo de gobierno ocurre la crucifixión en el 33 después de Cristo. Y según el calendario juliano, con la modificación que se realizó en la Edad Media, por eso doy estos rangos de años. ¿Y por qué? Usted puede estarse preguntando por qué son importantes estos datos. ¿Qué tiene de relevante? Porque, estimados, nosotros no estamos acá para hablar de cosas volátiles o imaginarias, ni cosas que son fantasía. La venida de Cristo a este mundo fue un acontecimiento planeado por Dios, desde antes de la fundación del mundo, y tenía una fecha exacta para que su hijo viniera y naciera en un pesebre en la ciudad de Belén. No es algo inventado, ni cultura popular, y también la arqueología y la historia nos han ayudado a que muchos hitos bíblicos sean confirmados. Así también por medio de los escritos que ustedes tienen en sus manos, que en primer lugar fueron escritos por manos de los evangelistas y los creyentes del primer siglo. Y para ver la veracidad de estos libros era necesario saber la cantidad de años que hay entre el original y la primera copia. Y con certeza les puedo decir que el tiempo es mucho menor que otros libros importantes que son conocidos a nivel mundial junto a sus actores. Y aquí sí se confirma la veracidad de la palabra de Dios. Así también la muerte de Cristo históricamente es correcta, con los métodos que existían en el primer siglo para castigar a los que se sublevaban por medio, y se castigaba por medio de la crucifixión, que podía ser en X o en T o un solo madero, un método perfeccionado por los romanos, para que el acusado no muriese fácilmente y pasara su agonía en vergüenza y sufrimiento. Aspecto que es fortalecido cuando sobre la cruz ponen un mensaje escrito que decía Jesús Nazareno, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y en los evangelios se nos relatan estos sufrimientos físicos, que van a ser los que veremos a continuación en nuestro segundo punto, porque la crucifixión también fue física. Y este hecho es sumamente importante y es relatado en los 4 evangelios. Primero en Mateo 27, en Marcos 15, en Lucas 23 y en Juan capítulo 19, donde en cada uno de estos relatos no evita ahondar en lo físico, pero ¿por qué es importante? Filipenses capítulo 2, versículo 6 nos da una clave que es fundamental y los invito a que lean conmigo desde el versículo 6. Vamos a Filipenses. Vamos a Filipenses, el capítulo 2, versículo 6, y fíjense lo que dice, es un texto bastante conocido. Vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 8, y dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ántropos o humano varón. Ese es el original que aparece acá. Y estando en la condición de hombre, ántropos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este pasaje, estimados, es clave. Porque en la cruz no vemos al Hijo de Dios como alguien que no sufre, o uno que utiliza el poder de Dios para calmar sus dolores. Tampoco vemos a un hombre común que fue derrotado cuando lo apresaron en Getsemaní y lo ataron y lo acusaron de cosas que no hizo y luego fue llevado a la cruz en completa inocencia. Al hombre que vemos haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz es el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vemos a uno que siendo Dios nació y tomó forma humana. No es como lo dicen algunas sectas, que es Dios en una especie de vasija de carne, como si fuese una vasija con aceite, pero no, Él tomó forma humana.
Y así nos dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que también nos dice lo siguiente, 1 carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, del griego sarcos, carne, masa corporal de humanos, cuerpo físico. Dios fue manifestado en carne. Un misterio que no se puede explicar. Pero algo sí sabemos. Es que Jesús, antropos, hombre, está en esa cruz. Y así como nosotros sentimos hambre, Él lo sintió. Piensen que su última comida fue la última cena. Su última bebida fue el vinagre que le dieron cuando Él dijo que tenía sed. Tener sed duele, cansa, agota, y el Hijo de Dios está sufriendo como nosotros sufrimos. Está con dolor físico. Porque así como nos duele un golpe o una cortadura, Él sufrió con todos sus sentidos cada latigazo en su espalda. El cansancio luego de perder sangre y llevar esa pesada cruz. Y cada clavo que estaba atravesando sus manos y sus pies. Porque Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y un esclavo no alega, no manda, no es escuchado, no es considerado persona. En esos tiempos la esclavitud era pan de cada día. Y esa es la condición que Él adoptó por amor, tomando forma de siervo. Los salmos nos hablan de su sufrimiento en la cruz. De hecho, Él exclama en la cruz algunos salmos, como el Salmo 22, cuando nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O cuando nos habla en el versículo 14, y me gusta mucho la versión de la Reina Valera contemporánea, cuando dice: me voy diluyendo como el agua, tengo todos mis huesos dislocados, el corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. Es un hecho real el sufrimiento de Cristo. Un hombre sufriendo por una causa. Dios manifestado en carne, sufriendo con un motivo que trasciende el dolor, que trasciende la historia, porque ese sufrimiento era necesario. Su sangre preciosa debía ser derramada. De hecho, cuando Él establece la última cena y la cena del Señor, Él toma la copa y dice: esta es mi sangre. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Sangre que muestra cómo una vida es entregada. En esos tiempos se creía que la vida venía de la sangre, que sin sangre no hay vida, lo cual es real, no podemos vivir sin sangre. Pero sí, es una vida entregada, es una vida siendo sacrificada por otros. Hace muchos años hubo un autor llamado Lee Strobel y escribió un libro llamado El caso de Cristo, donde investigó muchos puntos acerca de la cruz y dentro de su investigación se muestra los estragos que hace la crucifixión en el cuerpo del acusado y que son tan devastadores que incluso había algo de humanidad en los ejecutores, cuando daban vinagre mezclado con hiel para bajar el dolor. Y esto es relatado también. Lo relata en Mateo capítulo 27, versículo 34. Y allí se nos muestra que le dieron a beber al Señor esta mezcla. Pero Él, habiéndolo probado, no quiso. No quiso. Y vemos que sufrió con cada nervio de su cuerpo los estragos de la cruz. Así también al morir, una lanza fue clavada en su costado y salió sangre y agua. Y eso es una evidencia clara de la muerte por asfixia.
propia de la crucifixión, lo cual muestra algo que es sumamente importante, estimados, y es que Jesús realmente experimentó la muerte. Estos puntos nos muestran la humanidad de Cristo, nos muestran la realidad de su encarnación, que si hay sangre, hay órganos, hay sentidos, hay vida. Y Timoteo le expresa tan perfectamente en el versículo que leímos hace un tiempo. Grande, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En una vida llena de compasión, en una vida llena de amor por los suyos, y con una misericordia tan grande que Dios lo envía a este mundo. Me envía a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como bien les dije, la cruz no es solo histórica, no es solo física, sino que también hay un lado espiritual. Hay un lado espiritual, y ese sería nuestro tercer y último punto. La crucifixión fue espiritual. En el así llamado Evangelio de Isaías, ¿bien? Capítulo 53, se nos habla de los dolores y sufrimientos que llevó el siervo sufriente. Y en el versículo 4 nos muestra cómo por medio de su sufrimiento nosotros somos curados. Y dice así, desde el versículo 4, vamos a Isaías capítulo 53, desde el versículo 4, para aquellos que estén siguiendo la lectura, si no, yo voy a leer estos versículos para aquellos que estén escuchando. Y dice así: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta aquí. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo puede ser esto? Él sufrió por causa nuestra. Y no hablamos solo de un dolor físico. Hablamos que nuestras rebeliones, nuestro pecado, tuvo que ser pagado y satisfecho en un lugar donde el siervo de Jehová padece sufrimiento. Y sabemos que el siervo de Dios es Cristo, Jesús de Nazaret, el que fue a la cruz para darnos salvación. Allí en la cruz no solo es importante su sufrimiento físico, sino que hay un propósito espiritual en esta hora. Y es que todo aquel que cree en su nombre, sus pecados, sus rebeliones son pagadas allí, porque el castigo por nuestra paz, Él la llevó. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 nos dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque por lo visto en el versículo hay una gran acusación hacia aquellos que no creen, hacia aquellos que solo tienen a Dios por costumbre, que no han puesto su fe en Cristo. Hay un acta. ¿Qué significa esto? Un acta con lujo de detalle. Está cada obra realizada por nosotros y Dios lo tiene en completo conocimiento, y esas obras, estimados, nos condenan. Pero Jesús, el Hijo de Dios, va a la cruz, toma esta acta y la clava en la cruz. Es decir, Él lleva todas esas obras, todos estos pecados que nos condenan, y las paga.
Y aquí cobra mucho sentido lo que nos dice Isaías: el castigo por nuestra rebelión, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra rebelión es cargado sobre él. Y en un acto único, él tomó nuestro lugar. Se produjo un intercambio. El justo toma el lugar de los injustos. El santo y puro toma el lugar del pecador. Y el castigo que debía caer sobre el pecador, el castigo eterno, la ira eterna de Dios, cae sobre su Hijo santo y puro. Como dijo Isaías nuevamente, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y en esas 3 horas de tinieblas hubo allí, en esa cruz, donde nada, absolutamente nada se escuchó. Solo hubo oscuridad sobre toda la tierra. Y allí se produce este intercambio. Allí ocurre ese castigo, donde Dios desciende y ve a su Hijo crucificado. Pero no solo ve eso. Él ve tus pecados, ve mis pecados sobre el cuerpo del Salvador. Así como lo menciona Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que nos dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? En la cruz, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él los cargó. Él los cargó. ¿Con qué razón? Para que tú y yo no recibamos el castigo que merecemos. Para que tú y yo no recibamos la ira de Dios y no suframos el desamparo. Y en medio de la oscuridad se escucha en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El que estuvo con Dios desde la eternidad. El que estuvo allí desde el principio, creando los cielos y la tierra. El que fue partícipe en la creación del hombre cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El que en Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ese es Cristo. Ese es Jesús, estimados. Él es el que sustenta todas las cosas. Él es el ser más poderoso, es Dios manifestado en carne y que fue a la cruz del Calvario para darnos vida. Él fue a la cruz para salvarte. Escogió un lugar en la historia para venir a este mundo. Nace en un pesebre y muere en una cruz para intercambiar tu lugar y morir en tu lugar. Y lo tremendo es que Él no está muerto. ¿Por qué? Porque es Dios. Él murió en esa cruz. Lo vimos al principio. Presentamos todas las evidencias de su muerte, pero resucitó de entre los muertos. Se levantó al tercer día porque Él tiene el poder para dar su vida y Él tiene el poder para volverla a tomar. Y al resucitar apareció a cientos. Muchos lo vieron vivo sus discípulos, lo vieron vivo muchos en Jerusalén, lo vieron 2 camino a Emaús. Y así también, por proclamar esta verdad, muchos también dieron sus vidas. Y no fueron pocos, porque muchos de ellos vieron a Cristo resucitado. También lo vieron ascender a los cielos, donde está allá, esperando el día, esperando en que llegue el día en que
tenga que volver otra vez, pero volverá como juez. Llegará el día que esta oportunidad de creer va a caducar, porque toda rodilla se va a doblar y confesará con su boca que Jesucristo es el Señor. Y todos los que no creyeron tendrán que pagar por sus propios pecados en la condenación. Pero la buena noticia es que hay una forma de evitar esto. Hay una forma de evitar esto. Y es aceptando a Cristo como tu Salvador personal. Es aceptando que Él vino un día, que no es falso ni inventado, que Él vino y murió realmente en la cruz, pero que resucitó al tercer día. Y como le dijeron Pablo y Silas al carcelero en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y de esta forma, hoy, en esta tarde, puedes pedir perdón por tus pecados y te puedo asegurar a la luz de las Escrituras que Dios te va a escuchar y serás perdonado. Porque hoy es el tiempo aceptable y hoy es el día de salvación. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.